Bien, retornamos con este otro segmento de su programa Revisiones y como teníamos previsto, tenemos la participación de la profesora, además directora de la editorial Nina Katari, Briseida Nina. Entonces, podemos empezar un poco respecto de los antecedentes en cuanto a su profesión, en cuanto a su actividad que realiza Briseida. Hay una anécdota que, bueno, no podemos dejar pasar. Ha sido una especie de encontrón que tuvo con María Galindo, no la célebre María Galindo que siempre anda provocando a la gente, claro. Y ella estuvo en la Feria del Alto, en la Feria de Libros, ¿no? Y en la Feria de Libros, obviamente, como es habitual su estilo, siempre les trata de hermanas y hermanos a los que vienen a ser de condición de origen popular, y no así con Branko Marinkovic, por decir, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar el fragmento previamente, es este. De la sala bíblica y las Paulinas. Aquí está la novedad, aquí está el germen de lo que es esta magnífica ciudad. Y también es duro porque todo lo que falta por investigar en la ciudad del Alto, debería haber un centro de investigación que fomente la investigación económica, la investigación geográfica, la investigación arquitectónica. Bueno, hermana, seguimos con tus ofertas. Hace 2 días hemos presentado Tu envidia es mi ficción. Él me ha explicado ya ese libro. Hermoso, y ya me lo compraron. Y esta es la que hoy vamos a presentar. ¿Dónde está el libro? No está. ¿Por qué? Lo vamos a tener en la noche, en primicia. Pensar el Alto Tiwanaku moderno. A ver, mira, desde el hermanamiento, que yo siento un hermanamiento por ti, que tú no sientes por mí, ni modo, así es la vida, ¿no? Porque yo le he dicho alguna vez a Brisa, tú eres mi hermana, sí, pero tú no eres mi hermana, dice, bueno, ya ni modo, pues. Compañera de lucha. Bueno, no, tranquila, pero yo siento el hermanamiento y paciencia. Desde ese sentimiento, creo que debemos abandonar lo moderno como adjetivo, porque la modernidad es exactamente sinónimo de colonialismo. O sea, la modernidad es sinónimo de colonialismo. No hay modernidad sin colonialismo, porque el colonialismo subvenciona la modernidad. Entonces, lo moderno era mejor poner, ¿cómo es el título? Pensar el Alto Tiwanaku moderno, no, Tiwanaku contemporáneo. ¿Qué quiere decir? El Tiwanaku del presente, o el Bueno, ahí está Moisés, la señora Brisa Nina Katari, en un diálogo con María Galindo. Sí, y ella misma, bueno, es confesión, no hemos podido conseguir ese fragmento donde le dice, ¿no es cierto?, tú no eres mi hermana, ¿no? Entonces se sorprende. Hay una lectura de la expresión corporal, se dice, ¿no ves? Entonces, mucha gente podrá ver ese video y prácticamente lo paró así, en seco, pero bueno, ha sido una anécdota, y también aquí en ese fragmento que pasamos, reconoce María Galindo, no soy tu hermana, yo soy blanca, percudida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿ya tenemos el contacto? ¿Podemos? Sí, bueno. Le damos la bienvenida a Brisa Nina Katari, quien es representante de esta editorial, para conversar sobre temas que sin duda hacen a la realidad cultural, no solamente en Bolivia, pero fundamentalmente en el Alto, Moisés. Sí, corrigiendo, ¿no? La editorial es Nina Katari, pero ella es Brisa Nina Quispe. Eso es. Bueno, Brisa, un gusto darte la bienvenida a Revisiones. Hemos pasado la anécdota que tuviste con María Galindo, ¿no? ¿Puedes contarnos algo al respecto para poder comenzar esta entrevista? Saludos, estimado Moisés, saludos también al conductor. Claudio. Claudio, un gusto por este medio. Y pues sí, no, gracias por la aclaración. Mi nombre es Isabel Briseida Nina Quispe, con mucho orgullo. Nina de provincia Ingavi y Quispe de provincia Muñecas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues
Sí, sí fue una anécdota, pero fue producto de una entrevista, bueno, la primera entrevista de las tantas que se tuvo con María en Radio Deseo, ¿no? Donde estuvimos hablando, recuerdo, esa entrevista fue casi post pandemia, ¿no? 2021. Ujú. 2021, saliendo, bueno, en ese proceso del COVID, ¿no? Hablando de cómo afrontamos desde los aymaras, en las provincias y en las urbanidades, la muerte en una situación de pandemia, ¿no? Y en marco a esa problematización, ella, ¿no? Me mencionaba en el sentido de que sí la consideraba hermana, para poder concebir la mirada desde la mirada aymara, ¿no? Entonces yo había comentado de que no la consideraba mi hermana porque para ser mi hermana tendría que ser aymara igual que yo. Sin embargo, ella me dice entonces que soy, para mí eres María, ¿no? Entonces ahí se marca un sentido de identidad. Le dije, puede ser una compañera de lucha, que es distinto, que podemos coincidir en causas, pero el criterio de hermandad es mucho más profundo porque va por un sentido de identidad cultural. Y en ese sentido me invitaron a mí como una activista de origen indianista y con identidad aymara. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Hacer esa claridad. Hoy en día se utiliza esa hermandad y esa fraternidad más desde la lectura anglosajona, ¿no? De los conjuntos de fraternidad y hermandad. Pero es otra la mirada de hermandad que se habla como cuando nosotros vamos a la comunidad y decimos Gilata, Cuyaca, tío, tía, es distinto. A mis pares podré decir hermano, hermana, pero al que es mayor a mí no le voy a decir hermana o hermano, ¿no? Hay una diferencia, incluso etaria. Entonces, eso parte por una mirada cosmológica, desde la mirada cosmológica andina. Entonces, que rompe la lectura de hermandad y fraternidad anglosajona o estadounidense, desde donde vienen esas lecturas de fraternidades, ¿no? Sí, bien, Brisa. Yo creo que la aclaración pertinente y es una frase que va a quedar en la historia, ¿verdad? Queremos comenzar esto preguntándote sobre las motivaciones que has tenido y que ha tenido también Samaki, ¿no? Que es tu esposo, para poder fundar lo que viene a ser la editorial Nina Katari, ¿no? Entonces, ¿qué les ha motivado para poder hacer eso? Bueno, a nosotros nos ha motivado dos situaciones, ¿no? La primera situación de que si bien nosotros coincidimos, tanto Jesús Samaki, más conocido por redes, y mi persona coincidimos profundamente en reivindicar nuestra identidad aymara, creíamos que era necesario tener nuestra propia línea de trabajo, de escritura, porque no solamente partiendo de nuestras reflexiones propias, nuestras, sino también porque observábamos que había una carencia, ¿no? Una carencia dentro de la producción intelectual de nuestros pares, ¿no? Y cuando digo de nuestros pares me refiero a hermanos de diferentes comunidades, ¿no? Ahí estás tú también, Moisés, que eres parte de una comunidad en la cual has sido fundador, como el Muja, ¿no? Las comunidades como los colectivos de una nueva generación de indianistas como el Minca, y después el Hicha, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hemos visto necesario nosotros, por ejemplo, empezar con los libros escolares, libros escolares de ciencias sociales, y nuestro aporte ahí es escribir los textos de ciencias sociales, pero con nuestra mirada indianista. Y por eso es que muchos de los que han escrito los libros de ciencias sociales, a partir de la malla curricular establecida por
el ministerio fuera leída y fuera escrita desde nosotros, no con un objetivo de reproducir lo que ellos están mencionando, sino de dar un enfoque crítico desde nuestra propia mirada. Por eso es que nuestras primeras publicaciones fueron textos escolares, porque creemos que es desde ahí donde hay que rebatir el discurso, ese discurso hegemónico. Entonces, ¿cómo lo rebatimos? Rebatiendo, produciendo. Y también dándole todos los insumos bibliográficos a los y las maestras, ¿no? Entonces nosotros brindábamos las fuentes bibliográficas de todos los textos que nosotros compartíamos con los textos escolares en un pendrive, ¿no? Porque en un CD no alcanzaba, compartíamos en un pendrive todas las bases, ¿no? De las bibliografías, pero también los videos, porque estos textos eran en ese entonces, 2021, 2022, ya estábamos innovando con los QRs para el enlace con los videos problematizadores a los contenidos. Pero el horizonte era tener un contenido crítico y no solamente repetitivo de fechas históricas y procesos, sino más allá, que sea crítico y cuestione lo ya establecido. Briseida, me agrada esta articulación, Brisa, Nina, Katari. Brisa, que es un... No, pero yo los reflejo así, primero porque Brisa refleja la naturaleza, Nina es el fuego, es la fuerza, y Katari, ¿no? La presencia de un personaje que hace a la identidad. De la editorial, ¿no? ¿No? Sí, sí. Yo creo que eso es importante. Sobre este trabajo, realmente habrá que consultarte cuál de las obras ha tenido mayor recepción, qué libros y qué escritores han logrado de pronto descollar en la editorial. Sí, lo interesante de nuestra línea de producción tiene como base la identidad aymara, ¿no? Entonces, y es en ese sentido que ya después de los textos escolares hemos empezado, uno de los primeros textos que hemos publicado, ensayos, ha sido En Bolivia no hay racismo, Indio de mierda, de Carlos Macusaya, un compilado de ensayos, en una coyuntura bastante compleja, ¿no? Que era post el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Porque lo que se buscaba era igual entrar en ese proceso de problematización de la coyuntura polarizada que estábamos viviendo. Posteriormente, y que ha tenido bastante llegada, por cierto, ¿no? Ya creo que está en su segunda edición, ya pero por el mismo autor. El otro texto ha sido de la autobiografía de Constantino Lima, El honorable terrorista. Es un segundo texto que nos costó bastante en la edición, ¿no? Por lo menos unos 3 años en la edición, revisión, diagramación, etcétera, pero que también tuvo llegada, ¿no? Entonces, incluso ahora ya estamos viendo en una posible segunda edición, porque estamos hablando de una salida de estos textos de 1000 libros, ¿no? No de un tiraje pequeño, ¿no? De 100 o 500, sino de 1000 libros. Entonces ya estamos viendo en el caso del libro de Constantino Lima, del tío Constantino Lima, en una posible segunda edición. El tercer texto es de Jesús Humérez, que es racialización del poder, ¿no? Es una investigación, un estudio de campo, 2009, desde el 2009 hasta 2020, ¿no? Está igual, ya está en vísperas a su segunda edición, estamos en ese trabajo también, y recalco, son libros que tienen este tiraje bastante amplio, ¿no? Porque hemos confiado de que hay, primero, hay la necesidad de que es necesario producir desde nuestras propias voces, nuestras propias miradas, y cuando digo desde nosotros es porque muchas investigaciones en términos históricos se han validado más a investigadores extranjeros y no a investigadores e investigadoras desde nuestro territorio,
desde nuestra primera mirada, ¿no? Como aymaras, como alteños, como alteñas, como paceños o collasuyeños, que quisiéramos decirlo, ¿no? Y en esa línea editorial hemos ido también trabajando esto ya de la literatura, ¿no? Hemos sacado Tu envidia es mi ficción, ya más con el horizonte de introducirnos a la literatura, pero con identidad alteña. Y, o sea, Aymara alteña, teniendo claro ese sentido, y fue uno de los textos que ha tenido bastante llegada, tanto acá en La Paz, en el Alto, pero también en el interior, ¿no? Y también, ¿por qué no en el exterior? Porque hemos enviado textos al exterior de Tu envidia es mi ficción, que ha sido un compilado exclusivamente de autores alteños, donde lo que se procura mostrar es este compilado de que estos autores, si bien tienen otras producciones independientes, pueden ser una referencia en el término de la literatura, de que en el Alto también se escribe literatura y que además se identifican como aymaras, ¿no? Y el Alto, ¿no? El otro libro de ensayos ha sido Pensar el Alto Tiwanaku Moderno, que también es un compilado de ensayos sobre la ciudad del Alto, de cómo podemos leer algo tan práctico, la ubicación, por ejemplo, dentro del transporte público, en el minibús, o cómo proyectamos la ciudad del Alto en términos de planificación. No es algo consolidado en términos académicos, pero son líneas base a que nos permite dar un horizonte de cómo nosotros nos leemos, pero desde los salteños. En estos últimos 5 años, en este último quinquenio, o digamos década, se ha dado bastante referencia al Alto desde una mirada del Camiri, de las construcciones andinas, etcétera. Pero siempre he leído desde el extranjero. De hecho, muchas veces lo han entrevistado a Freddy Mamani desde la arquitectura, pero su primera incursión ha sido desde el extranjero, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros cuestionamos. No necesitamos una intervención del extranjero para leernos y describirnos desde nosotros y desde nosotras, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos ido planteando desde el Alto y desde nuestra identidad aymara, y Clave de Sol es una de esas obras también, donde relatamos el Alto desde sus oficios, desde su historia, desde sus lugares, Briseida, desde ciertas actividades económicas que ya vienen desapareciendo en el tiempo. Bien, estamos con un tiempo limitado, pero pasamos al escenario político. Te identificas con el indianismo, ¿no? ¿Cómo lo ves el escenario político en este momento? Has debido informarte que Constantino Lima ha refundado el MITCA y prácticamente ha asumido la dirección su hijo, y posteriormente él ha respaldado la candidatura de Samuel Doria Medina. Como indianistas, ¿cómo lo ves ese primer problema y en general el escenario político de los candidatos? Bueno, creo que si bien Constantino Lima tenía una postura bastante radical, indianista, ortodoxa, se observa que en el hijo no hay una postura indianista ortodoxa, sino más al contrario, catarista y liberal, ¿no? Para poder ser sujeto sujeto político dentro de este horizonte y dentro de este panorama político nacional, pero también local, ¿no? Y que de alguna forma la canalización con una nueva generación del MITCA va a poner a prueba si realmente las bases ideológicas están constituidas o básicamente está siendo un instrumento solamente para la participación política dentro de estos escenarios. Entonces, por el momento se ha observado una carencia de la profundidad reflexiva ideológica,
pero han sido muy pocas sus intervenciones para tener un horizonte claro. Sin embargo, habría que ver más adelante si realmente hay esta profundidad, si saben manejar políticamente el horizonte y si no es así, simplemente está siendo un instrumento de canalización para tener cierta presencia particular de los que están en esta representación de una nueva refundación. Bien, Brisa, tal vez la última pregunta. En este proceso de interacción del sector indianista en la política, se ha podido observar varias corrientes y tensiones, podemos decir. Primero el querer volver al Colla suyo o al Tahuantín suyo, el otro que es un proceso estrictamente de combinación y hay actores separados, ¿no? A Gualberto Cusi se lo ha visto como un personaje que se reivindica o por lo menos asume la posición indígena. ¿Cómo ves su alianza con Tuto Quiroga? Considero que, bueno, primero como aymara, desde la mirada aymara como tal, mucho va a ser, o sea, pueden distintos hermanos, hermanas articularse con lo que tradicionalmente se llama izquierda y derecha, pero cuando uno se tiene un proyecto, un horizonte claro, como nación aymara, esa partidocracia en la cual cuestionamos profundamente y que lamentablemente ahora es el único mecanismo de participación dentro de esos escenarios, simplemente desde la mirada aymara son instrumentos, son canales para llegar a esa cancha política. ¿Dónde se va a ver realmente la profundidad de su discurso, debate y de lucha, ya sea Mitka, ya sea Gualberto Cusi y ya sea Toribia Leuro o cualquier otro hermano y hermana que haga una articulación con nuestros pares y con los que no son nuestros pares, como Tuto o Doria, es en la cancha política. Ya ellos estarán articulando para estar dentro de la cancha. En la cancha es donde se va a ver realmente el compromiso serio del proyecto político como nación aymara. Entonces, ¿qué quiero decir eso? De que el aymara no es de izquierda ni de derecha, eso hay que cuestionarlo, ¿no? Sino que va a buscarse, si es comprometido con su identidad y con su proyecto de autodeterminación y autogobierno, por ahora coyunturalmente utilizará estos mecanismos de la partidocracia, del color que sea, pero es en la cancha donde realmente tiene que demostrar su consecuencia política e ideológica y de nación. Bien, muchas gracias, Briseida, es un gusto escucharte y desearte lo mejor. La posición que adoptas no hace otra cosa que reivindicar una causa justa, como es de los indígenas, los aymaras y estas tierras que sin duda meritan una representación de mayor significación. En otro momento estaremos conversando, la posición tuya es para felicitarte. Muchas gracias y hasta pronto, Briseida. Saludos, estimado Claudio y Moisés. Gracias. Hasta otro momento. Bueno, y con esa presentación le ponemos punto final a la edición de hoy en Revisiones, Moisés. Sí, para el próximo lunes tenemos novedades mayúsculas.